Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas, Dios les bendiga. Gracias una vez más por estarnos acompañando a través de este medio. Eh, Vamos a compartir un mensaje más, esperando que sea de ayuda espiritual para cada uno de ustedes. A través de este medio quiero presentarles no nada más las promesas de nuestro Dios, sino dejarles saber que su servidor y mi familia estamos en oración por cada uno de ustedes, especialmente por quienes han perdido a sus seres queridos. Que Dios les dé mucha fortaleza, les dé ánimo y más que nada esperanza en sus promesas de no nada más volver a ver a nuestros seres queridos, sino vivir una vida que tenga más significado, una vida sin dolor, sin tristezas. El mensaje de esta mañana tiene ese propósito, el propósito de motivarnos mutuamente y animarnos a seguir confiando en la palabra de Dios. Quisiera que por favor inclinemos nuestros rostros en forma de reverencia para pedirle a Dios su bendición, para que todo lo que digamos sea de acuerdo a su voluntad y también sea de ayuda para cada uno de nosotros. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Amado Dios, tú, Señor, que te encuentras en todas partes y entiendes cada una de las necesidades de tus hijos. Aquí con humildad, Señor, tu siervo, quiero pedir la unción de tu Santo Espíritu para que tu palabra sea expresada de tal manera que todos tengamos una comprensión clara de tu voluntad. En forma especial también te ruego tu bendición por las familias que han perdido sus seres queridos. Queremos pedirte que les bendigas, que les fortalezcas, que nunca se olviden, Señor, de que en cualquier circunstancia tú te encuentras cerca para darnos fuerza, valor y confianza de que tendremos vida mejor, Señor, cuando tú vengas. Acompáñales, pues, y gracias por quedarte en nuestro medio a través de los siguientes minutos de compartir tu palabra. Permite que sea tu Espíritu Santo el que dirija la inspiración. En el nombre de Jesús lo imploramos. Amén. Bien, como ya lo dije al principio, deseo de la manera más profunda y sincera que Dios me los bendiga, que Dios esté con ustedes y que tengamos confianza en que las promesas de Dios se cumplirán en nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. El tema para esta mañana lo he titulado ¿Dónde, cómo y cuándo vendrá el Señor Jesucristo? ¿Cuándo será la venida de Jesús? Es un tema muy conocido por todos. Quizás la mayoría ya tiene la seguridad de estas promesas porque lo hemos leído en la Escritura, porque vamos a la iglesia continuamente, porque vivimos día con día con esa esperanza de que cada día va a ser mejor y de que si llegásemos a faltar, pues tenemos la seguridad de la palabra de Dios, que el Señor tomará en cuenta nuestros deseos, nuestras acciones y más que nada nuestra entrega hacia Él. Por eso, espero que su palabra sea de ánimo mientras la escuchamos. Gracias por acompañarnos. Eh, Como siempre lo digo, deseo tengan con ustedes un lápiz, un papel para escribir los textos bíblicos. Y si tienen alguna pregunta, con toda confianza pueden llamarme después. También quiero invitar a todos aquellos que están escuchando o que nos están viendo a que se animen y si tienen interés en conocer mejor la palabra de Dios, escríbanme o mándenme un texto o una llamada a mi número 951-665-0791, Pastor Aurelio Huerta. Estoy para servirles, para contestar sus preguntas o si quieren que tengamos algún estudio bíblico, estoy para servirles también el día que ustedes deseen y la hora que sea más apropiada para ustedes. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con el mensaje de esta mañana. Quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis,
el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versos del 7 al 8. Si quieren leerlo conmigo o escuchar, siéntanse cómodos. Apocalipsis 1 del 7 al 8. El apóstol San Juan escribió este texto y lo dejó para que usted y yo tengamos esperanza. Dice así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Amén. Palabra de Dios. Como ustedes saben, hay una edad en los niños, en cada niño, una edad en que se hacen muchas preguntas. Creo que es la edad de 6 a 8 años. Y es que pareciera que el hambre por saber el futuro se despierta en un momento en que, aún conociendo la respuesta, el niño pues no tendrá la solución en su momento. Tendrá que esperar, quizás que pasen algunos años, o al menos que pase por algunas experiencias, etcétera. En realidad, el cómo, cuándo y dónde de la vida se logra entender mejor por experiencia propia, ¿no lo creen? De ahí que el dicho popular: el que oye consejo, el que no oye consejo no llegará a viejo. Así que, niños, jóvenes y adultos que nos escuchan, que nos observan, hoy hablaremos sobre un tema que tiene que ver con nuestro futuro: la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿por qué es importante saber cómo, cuándo y de dónde vendrá nuestro Señor Jesucristo? Primero, porque se nos ha enseñado que su venida será el fin de todo lo malo y el principio de todo lo bueno, sin fin. Creo que es una buena razón para saber cómo, cuándo y de dónde vendrá nuestro Señor, ¿verdad? Nos traerá buenas noticias. Incluso si tú y yo tenemos una vida inestable, insegura, no sabemos lo que va a pasar, muchos tienden a buscar malas fuentes o medios equivocados para conocer la respuesta inmediata. Pero tú y yo, que estamos leyendo la Escritura o queremos saber el porvenir, lógico que necesitamos el conocimiento o la dirección de alguien que realmente sabe lo que dice. Y en esta mañana, tú y yo vamos a analizar lo que dice la palabra de Dios, que es la razón por la que estamos aquí. Creo que el querer saber cómo, cuándo y de dónde vendrá nuestro Señor es algo que a todos nos interesa. ¿O no te parece que es inmensamente bueno el saber que ya no irás a la escuela a aprender lo que no te gusta? Tú sabes, cuando tenemos clases, hay diferentes materias que nos da el profesor y no todas las materias son de nuestro interés. Algunas nos gustan más que otras. A algunos les gusta el arte, a otros les gustan las matemáticas, a otros les gustan más las ciencias, la teología, la geología, en fin. Y a veces en un curso escolar se incluyen clases que no son de nuestro agrado. Y sin embargo, cuando llegamos a especializarnos más, cuando pasan los años, nos concentramos en un tópico que realmente nos llama la atención. Eso le da sentido a nuestro estudio. Por eso dije, llegará el tiempo cuando ya no tendrás que ir a la escuela a aprender algo que no te gusta. Lo mismo podríamos decir de que cuando el Señor Jesús venga, ya no tendrás que trabajar en lo que no quieres. En sí, bastante se nos ha dicho que el trabajo no es deshonra, ni debiera de ser algo que no nos guste. Pero a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan por necesidad. De ahí que anhelamos que venga un día, ¿verdad? Cuando hagamos algo que sea trabajo, pero que realmente no parezca trabajo,
sino que sea un deleite hacerlo. Llegará el día cuando ya no tendrás que ir a los funerales, al cementerio, eh, lugares que vamos porque vemos la necesidad de acompañar a nuestros seres queridos, queremos ver a nuestro ser querido que parte, ¿verdad? Y que quizás pensemos algunos que ya no lo vamos a volver a ver. Lógico que esos momentos, esas situaciones no son agradables. Nadie quiere esas situaciones. Tiene que llegar el día también cuando lo que comamos ya no nos enferme. O quizás eh, el ya no despedirnos más de nuestros seres queridos. Cuando vemos que un familiar parte rumbo a su trabajo o se va lejos, nos queda la sensación de que quizás no lo volveremos a ver. Como el soldado que va a cumplir con su obligación, con su cometido de cierto tiempo, nos quedamos con la duda si va a regresar sano o incluso si va a regresar vivo. Así que el saber que ya no habrá más despedidas en nuestra vida, el saber que tendremos a los nuestros en nuestro medio para siempre, ciertamente es algo agradable, es algo que uno anhela por siempre. Algo más que yo creo que es agradable para todos los que somos de baja estatura, algunos le llaman chaparritos, chaparritas, el saber que cuando venga el Señor, nuestra estatura se restablecerá, volverá a ser lo que es normal, más altos, ¿verdad? Si tenemos problemas con las dietas, ya no más habrá ese problema, porque nuestros cuerpos estarán sanos. Si queremos viajar a un lugar, no tendremos que gastarnos el salario de un mes o de un año para conocer alguna ciudad. Entendemos que, de acuerdo a los registros sagrados, no solamente conoceremos otros lugares cercanos, sino otros mundos, mundos que nunca cayeron. Así que viajaremos cerca y lejos sin molestia alguna, sin gasto alguno, sin nada que nos cause dolor, ¿verdad? O esfuerzo, diríamos. Lo mejor de todo, mis queridos, es que nunca más moriremos. No habrá más muerte. Creo que esa es una buena noticia, ¿no es cierto? El saber que tú y yo tendremos años y años y años, y al cumplir un año más, no será algo extraordinario porque ya lo miraremos normal. Hoy día anhelamos que venga el siguiente año, que llegue el día en que yo nací, ¿verdad? Para celebrar, para tener fiesta, para algunos para tener regalos, ¿no es cierto? Pero el saber que pasarán años y años y años, como cuando pasan días y días, pasa una semana y contamos los días. Quizás porque algún día sí nos gusta, otro día no, pero con los años serán como los días, años y años sin parar. Lo mejor de todo, no enfermarnos más. Mis queridos, con estas hermosas promesas, con estos hermosos deseos que tenemos, el saber que esos deseos lleguen a cumplirse un día, ¿no crees tú que vale la pena saber cuándo va a ser eso? Y si creemos que la venida de Jesús será el fin del mal, será el fin del dolor, será el fin de la tristeza, ¿no crees tú que vale la pena saber cuándo vendrá Jesús? Quizás de dónde va a venir o cómo va a venir no nos sea tan importante como el saber cuándo va a venir, porque tú y yo queremos que Él esté ya aquí y termine con ese dolor, con esa tristeza que a muchos de nosotros nos acosa. Así que con todo esto, yo creo que es importante saber, ¿cierto? Cómo va a venir, de dónde va a venir y lo mejor de todo, cuándo va a venir. Bien, señores. Así que, como ustedes saben, el Señor Jesucristo ya vino una vez. La historia lo registra. Fue entre el año séptimo y quinto antes de Cristo. Los famosos historiadores Josefo y el historiador romano Tácito escribieron, ¿verdad?, acerca del nacimiento de Jesucristo. Los anales de la historia nos dicen que esto fue una realidad. Los relatos griegos, judíos y romanos escribieron. También se encuentra el Talmud
en el año 200, entre el 200 y el 500 después de Cristo, se habló del nacimiento del Señor Jesús. El libro del Antiguo Testamento lo registra también y dice que nació entre el año séptimo y 2 antes de Cristo, y los evangelios lo afirman. El apóstol San Pablo igualmente en el libro de los Gálatas, capítulo 4 y versos del 4 al 5. Ahí dice San Pablo que el Señor Jesús vino para redimirnos del pecado. También sabemos que murió en el año 33 después de Cristo. Igual sabemos de sus sufrimientos, pero lo mejor de todo, sabemos que resucitó por su palabra escrita. Así que la primera señal nos da esperanza. La primera señal que es buena para ti y para mí es saber que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, pero resucitó. Por eso dice así: Dios traerá con él a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 16. Los que durmieron con él. La segunda señal de esperanza que yo quiero dejar en tu mente hoy se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 14 y el verso 1, donde el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas mansiones. Dice: voy a prepararlas para vosotros, porque quiero que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. No se turbe vuestro corazón. Y en el libro de Hechos, capítulo 1 y el verso 11, ¿se acuerdan ustedes que hemos leído cuando el Señor Jesús había resucitado y estuvo con sus discípulos más o menos como 70 días después de la resurrección? Pero llegó el momento cuando el Señor Jesucristo tenía que partir. Y al subir al cielo, se aparecieron unos ángeles y les dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Porque así como el Señor Jesús dice, ascendió al cielo, así también todos los que creamos con él iremos con él. Hechos 1:11. Bien, esto nos da la respuesta a la primera pregunta. Primero, ¿cómo vendrá el Señor cuando venga? Ya sabemos que el Señor vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que vendrá a juzgar a toda tribu, a toda nación, y que pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. ¿Cómo vendrá? Pues lógico, vendrá como un rey, como un vencedor. Ya no será el niño que nació y que fue profetizado por varios. Vendrá de arriba, vendrá del cielo. Según la sierva del Señor, una mujer inspirada, Ellen G. White dijo: la puerta del cielo es, y la puerta que entonces vimos en Orión, un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio descenderá también la santa ciudad. Este es un libro llamado Primeros Escritos, página 41. Pueden verlo con calma. Bien, ¿qué les parece? Ya sabemos cómo vendrá nuestro Señor y de dónde vendrá. Ahora la pregunta más importante, ya lo dijimos, es ¿cuándo vendrá? La palabra de Dios es clara, mis hermanos, mis amigos. Y aunque la historia dejó escrito la veracidad de la primera venida de Cristo, tristemente, muchos todavía niegan que Él haya venido. Y si niegan que Él vino, lógico, también van a negar que va a venir. Desafortunadamente muchos no creen en el registro sagrado y hacen caso más bien a razonamientos, teorías humanas que no tienen fundamento. Bueno, lo importante aquí es que tú y yo como cristianos tenemos la fe, la confianza en su palabra, ¿no es cierto? Así que sabemos cómo vendrá nuestro Señor y de dónde vendrá. Ahora la pregunta es ¿cuándo? La palabra de Dios es clara y es cierto, tú y yo hacemos bien en escucharla porque la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, nos ayuda a entender su voluntad. Ciertamente,
El diablo todavía se esfuerza, se esmera con sus agentes por confundir, por negar y destruir el relato sagrado. Se esmera por destruir la fe de las personas, por confundirlos. Ustedes recuerdan la parábola del sembrador, la semilla del sembrador que cayó en diferentes terrenos, ¿verdad? Las piedras, las espinas, eh, algunas semilla cayó en buen terreno. La clase de corazones que hay en el mundo. Algunos leen la palabra de Dios y se emocionan, pero vienen los problemas en la vida y se desilusionan, se desaniman. Otros tienen algún problema en su vida, claman al Señor, el Señor los oye, abren la palabra de Dios y por un momento también se emocionan, se alentan, tienen experiencias positivas del amor de Dios en su vida, pero no son consistentes. Diferencia a los lectores como tú y como yo que no nos rendimos, que día con día estamos tratando de encontrar la voluntad de Dios, de saber el camino, de entender qué es lo que Él quiere para nosotros. Esa es la clase de oyentes que Dios quiere. Pero el enemigo va a tratar siempre, ¿verdad?, de desanimar, de desalentar, que de paso tú y yo sabemos que el arma de más uso del enemigo es el desánimo. Por eso yo te animo a que no te desanimes, a que sigas confiando en la palabra de Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tiene experiencias diferentes en la vida. Cada uno pasa por situaciones que quizás para algunos no serán tan difíciles como para otros. Pero no importa la situación, Dios promete ayudarnos, Dios promete darnos fuerza en ese momento, solo pide que confiemos en su palabra. Así que no hagamos caso del enemigo. Es obvio que él no quiere que tú estés preparado y así te pierdas con él. Por eso el Señor vio sabio no solo enviar mensajes a través de sus agentes en tiempos antiguos. Por eso es que en todo el Antiguo Testamento y después el Nuevo se revela la historia del amor de Dios por sus hijos, por este mundo. Primero comenzó con sus patriarcas, desde Adán y Eva. Continuó con sus profetas, después con reyes. Y aún a pesar de haber dejado ya varios mensajes, el Señor no se conformó con enviar a sus siervos. Él mismo vino, así lo describe Génesis. Génesis, en los primeros capítulos, nos habla de cómo el Señor Jesús vino y ayudó a Adán y Eva. Les dio una segunda oportunidad, ¿verdad? Una segunda oportunidad. Y más adelante el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aunque el día y la hora del Señor Jesús nadie lo sabe, Dios quiere que tú y yo tengamos esperanza, mis queridos. En San Mateo 24:36, el Señor dejó escrito porque le preguntaron que cuándo sería su regreso. Bueno, ya estás con nosotros. ¿Para qué te vas?, podrían haber dicho los discípulos. Pero el Señor les dijo claro que la razón de su primera venida tenía un propósito. El primer propósito era aclarar a Dios, aclararle al Padre, al universo, que el carácter de Dios era un carácter de amor. Como siempre, el diablo ha tratado de destruir la reputación del Hijo de Dios. Y conociendo los evangelios, conociendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Satanás siempre quiso obstruir el camino de salvación para la raza humana. Desde que Adán y Eva cayeron, Satanás ya los veía como propiedad suya. Pero el amor de Dios, al buscarlos y darles una segunda oportunidad, les dio a entender que ellos no eran algo sin valor, ellos tenían valor para Dios. Él los creó y no se desanimó. Vinieron diferentes generaciones a través de la historia y hubo personas que declararon y ejemplificaron el amor de Dios, como lo fueron Enoc, como lo fueron Abraham, como lo fueron Jacob, como lo fueron Moisés, y las diferentes y siguientes generaciones mostraron que el Dios del cielo existe. No nada más existe, sino que es un Dios de amor y que Él acepta a todo aquel que haya caído. Y aunque no fuese de la misma descendencia de Abraham,
Dios estaba dispuesto a aceptarlos como sus hijos, a adoptarlos como sus criaturas. De ahí que el amor de Dios ha sido constante, ha sido continuo. Pero el trabajo del enemigo siempre ha sido confundir, hacer ver los milagros de Dios como si fueran algo casual, algo que cualquiera puede hacer. Así que, mis queridos, tú y yo tenemos la seguridad, la confianza de que el Dios de ayer es el Dios de hoy. El Señor Jesús lo dijo. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, cuando vienen momentos difíciles, es cuando uno más se da cuenta de cómo está su fe, cómo está su confianza en el Dios de ayer. La palabra de Dios es clara al mostrar que el Señor Jesucristo no se desanimó. Y los profetas y hombres de antaños hablaron de su venida, de su primera venida. Y cuando Él vino, cuando llegó el cumplimiento del momento y los ángeles dijeron paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, quedó cumplida la promesa. Quedó cumplida la promesa de la primera venida del Señor. Ahora Él viene, cumple, se va al cielo y les dice a los discípulos, ustedes no tengan miedo, yo voy a volver, vendré por segunda vez. Los discípulos no querían que se fuera, pero el Señor les dijo, yo vendré otra vez. De ahí que tenían que manifestar fe. La fe que se había perdido en el Hijo de Dios, en el Dios del cielo por siglos, el Señor la restauró cuando vino a la tierra y dio su vida y mostró su ejemplo de cómo ser cristianos, cómo vivir bien en la tierra. Y les dijo, esto que ustedes están viviendo es por un tiempo nada más. Pero viene el tiempo cuando morarán por toda la eternidad en un estado mejor. Les dejó ejemplos de que Él cumplió lo que dijo. No nada más cumplió porque vino, no nada más cumplió porque Él vivió una vida ejemplar, sino también cumplió porque resucitó a los muertos, dándoles un ejemplo de que si Él podía resucitar un muerto en esos días, lo podría hacer después. El ejemplo de Lázaro, cuando lo resucitó, la historia bíblica nos dice que Lázaro vivió con sus hermanas y con la gente de su tiempo. No dice cuándo murió, no dice si él ascendió al cielo cuando Jesús resucitó. La escritura nos dice que las tumbas se abrieron. El Lázaro estaba vivo, no sabemos si el Señor se lo llevó como un trofeo o siguió viviendo para volver a morir. Lo importante aquí, mi querido, es que tú y yo tenemos el ejemplo de la palabra de Dios, tenemos registros sagrados y tenemos registros de historia que nos dicen que Dios cumple lo que promete. Por eso es importante que tú y yo estemos preparados para recibirlo cuando Él venga. En el libro de Hebreos también se escribe en el capítulo 10 y el verso 24. Se nos anima, número 1, a ser vigilantes, porque viene la hora, el Señor viene en la hora cuando menos pensemos. Y San Juan, a través del Apocalipsis, capítulo 22, verso 20, él dijo que tú y yo tenemos que vivir en buenas obras y que también no debemos dejar de congregarnos. Tenemos que ser pacientes. Lo dice Santiago capítulo 5, verso 7. Hay que ser pacientes como el labrador, que él siembra la semilla y sabe que un día va a producir esa semilla un fruto. Tiene fe, tiene confianza. Y esa es la misma confianza que tú y yo también debemos tener en que lo que Dios promete lo cumple. Debemos de practicar la fe. La fe. Si sabemos cómo va a venir Jesús, si sabemos de dónde va a venir, es importante conocerlo. Pero lo más importante es saber que cuándo vendrá, ¿verdad? Porque tú y yo queremos estar con Él. Ahora, no es ajeno a tu pensamiento el saber que por muchos siglos se interpretó mal la venida de Jesús. Incluso antes que Jesús viniese la primera vez, ya había falsos profetas, había hombres que se decían ser el Cristo. Y en nuestros siglos, siglo XVIII, siglo XIX y ahora en nuestro siglo XX, XXI, en nuestro siglo,
todavía en nuestros siglos todavía van a haber personas que van a querer representar a Jesús. Y el mismo Jesucristo dijo que tenemos que tener cuidado de los falsos profetas, que Satanás puede aún disfrazarse de ángel para que tú y yo seamos engañados. Y dice que si es posible engañará a los escogidos. Y si tú y yo, que estamos tratando de seguir el ejemplo de Jesucristo, queremos estar seguros, ¿quién es realmente Jesús? Ya sabemos que vendrá del cielo. No vendrá en cualquier lugar de otra ciudad, aparecerá en el cielo, en las nubes, con sus ángeles. No hay manera de ser engañados. Ya sabemos de dónde vendrá, ¿verdad? Así que tú y yo tenemos que tener la fe de Job, la fe de Job. Y quienes no conocen la historia de Job, fue un hombre de antaño, un hombre del tiempo de Noé, más o menos, ¿verdad? Es descendiente de Noé de esos días. Un hombre muy fiel, muy conocido por sus contemporáneos, pero él tuvo una enfermedad. El enemigo de Dios, el diablo, que siempre busca vernos mal y siempre el trabajo de Satanás siempre ha sido destruir la reputación de los hijos de Dios. Dice, estos son pecadores, estos son malos, no merecen tu perdón, no merecen tu amor. Ese es el trabajo del diablo. Hay de aquellos seres humanos que quieren destruir la reputación de otros también, porque están haciendo el trabajo del diablo. No importa quién sea. Si una persona habla mal de alguien, aunque la persona haya hecho mal, ningún ser humano tiene derecho a hablar mal de los demás, porque solamente Dios es juez. Y el trabajo del diablo se esmera en eso, en destruir a los hijos de Dios y hacerlos ver mal para que no tengan perdón, para que se sientan destruidos, para que no se sientan con valía personal. Y ustedes saben, la historia sagrada dice, en el libro de Job, capítulo 19, del 25 en adelante, nos relata que una vez Dios estaba buscando, Dios vio que el diablo, Dios siempre busca personas que le amen, que le sigan, que le sirvan, que le adoren, porque esos son los adoradores que Dios ama, las personas sinceras. Y el diablo siempre se esmera en destruir y en decir, no, estas personas no merecen la vida. Así como yo me equivoqué, también ellos se equivocan. Así que ellos no merecen la vida. Y un día Dios le dice, oye Job, ¿dónde has andado? ¿Conocen el relato? Oh, he andado por aquí rondando en la tierra. Entonces Dios le dice, ¿y ya consideraste a un hombre que se llama Job? Dios pudo haber dicho, ya consideraste a Juan, a María, a Pedro, pudo haber mencionado tu nombre en algún tiempo de tu vida y tú no te das cuenta. Por eso es importante mantenerse firme. ¿Ya consideraste a este hombre Job? Este es un hombre fiel, leal, me obedece, él me ama, hace lo que hace porque me ama. No por lo que va a recibir, sino porque me ama. Y como siempre, el diablo va a tener excusas. Oh, sí, él no te ama ni te obedece en balde. Es por lo que le das. Historia larga, corta. La escritura dice que Dios le dio permiso al diablo. Y eso es una lección importante, mi querido. Dios le da permiso al diablo de ciertas cosas. Pero para demostrarle que tú, a pesar de lo que estés sufriendo o pasando, tú eres fiel. Por eso tienes que mantenerte firme. Dios sabía que Job le iba a ser fiel. Si no, no lo hubiese puesto a prueba. Si no, no lo hubiese expuesto a la humanidad y a todos estos siglos. Y quedó escrito como un hombre fiel. ¿Ya lo consideraste? Oh, si él te sirve porque le conviene. Bueno, es lo que tú crees. Y le dijo, está bien, hazle esto, hazle esto, hazle esto, hazle esto. Y se mencionaron las diferentes desgracias que tuvo Job. Primero, se quedó sin amigos, porque las personas que decían ser sus amigos, pues nada más iban a criticarlo, a juzgarlo, de que lo que le estaba pasando era por su culpa, por sus pecados. Se quedó sin trabajo, porque todos los bienes que tenía fueron destruidos. Se quedó sin esposa, porque la mujer que aparentemente lo amaba, una vez que se quedó sin las cosas materiales, lo aborreció. Se quedó sin hijos, porque gracias
a las desgracias, valga la redundancia, que ocurrieron en esos días sobre la casa de los hijos de Job. Murieron. Se quedó sin salud porque su cuerpo fue tocado por una llaga, una plaga maligna que el diablo le provocó. Prácticamente se quedó sin futuro, se quedó destruido. Mis queridos, ¿cuántas personas en la vida a veces perdemos el trabajo? O simplemente perdemos algo material y ya perdemos la fe en Dios. ¿Con cuánta más razón si pierdes un ser querido, un familiar? Te quedas sin esperanza, sin ánimo y dices, bueno, si soy cristiano, si soy fiel, si hago esto, y comienzas a nombrar todas las cosas que según tú haces por Dios, y te viene algo malo y comienzas a quejarte, comienzas a murmurar, comienzas a decir, ¿cómo es posible? El Señor no me escucha, el Señor no me oye, el Señor no me ha hecho a un lado, ¿qué pasa? Todo lo que hago por Él es en vano. ¿Crees que vale la pena hacer eso? ¿Por qué no te pones a pensar que quizás eso que te está ocurriendo, cualquier cosa que sea, es posible que tu nombre ha sido mencionado en el cielo? Es posible que Dios se ha fijado en ti porque sabe de qué estás hecho, porque sabe que tú le vas a ser fiel. Ah, Dios no pierde trabajo con lo que no funciona, con lo que no sirve. Y yo creo que tú y yo valemos mucho. Y claro que nadie quiere sufrir, pero yo creo que si nos aferramos al Señor y hacemos una costumbre, un hábito de vivir con Él, de hablar con Él, de escucharlo a través de su palabra, tú y yo, cuando venga la hora difícil, tendremos, si no un poquito, mucha esperanza, mucha fe. Pero la fe no viene así nada más porque sí. La fe viene por la práctica, la confianza. Si tú y yo eh, no estamos acostumbrados a levantarnos a las 3, 4, 5 de la mañana, pero resulta que nos dan un trabajo donde tenemos que estar presentes a las 5 de la mañana, voy a hacer un hábito de mi vida y me voy a levantar a las 4. Algo así parecido. Si tú y yo no estamos acostumbrados a leer un verso, un capítulo de la Biblia, pero lo hacemos día con día y comenzamos con un verso, 2 versos, se convertirá en un hábito hasta que un día tú leas más versos de la Biblia. Cuando vengan los problemas, será algo nuevo, pero una vez que tú tienes la fe en Dios y has leído su palabra y has escuchado sus promesas, tú vas a recibir fuerza de lo alto para vencer. Por eso, en la hora más oscura de Job, él dijo, la sierva del Señor dice en cuanto a ello, para el creyente la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ello como si fuera de poca importancia. Ahora Jesús dijo, el que guarda mi palabra no verá muerte para siempre. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 55 al 57, lo describe así. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Creo que la palabra de Dios es la que te da, la que me da la seguridad de que lo que viene más adelante es lo mejor. Hermanos, ¿qué necesitamos entonces para estar preparados para el regreso de Jesús? Si sabemos todas las cosas buenas que pueden ocurrirnos cuando venga Jesús, ¿no crees que debiéramos estar ansiosos o diríamos animados o constantemente cuidándonos de estar bien delante de su presencia para estar con Él y gozar de todas esas cosas buenas que Él nos promete? Preparados para el regreso de Jesús. Según la historia secular y la historia sagrada, las profecías que hablaron sobre la primera venida de Jesús se cumplieron. En el libro de Isaías, capítulo 9 y el verso 6, Isaías profetizó el nacimiento de Jesús y se cumplió. Las profecías de Daniel, el capítulo 2, acerca de los imperios en decadencia, se cumplieron. Las profecías de la segunda venida, según Pedro, capítulo 3, la segunda carta de San Pedro, el capítulo 3 y el verso 12.
están por cumplirse, ya están cerca. ¿Por qué no hacer caso al consejo del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3 y el verso 11, quien dijo: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo va a ser deshecho. ¿Por qué no estar preparados para recibirlo en las nubes de los cielos, cuando vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores? Digamos, mis queridos, como dijo Job en su hora más oscura: yo sé que mi Redentor vive. La historia no termina ahí. Si ustedes siguen leyendo el libro de Job, capítulo 19, versos 25 al 27, Job fue algo parecido a Lázaro, porque las hermanas de Lázaro ya habían perdido la fe en que su hermano volvería a vivir. Incluso habían perdido la fe en su maestro, cuando dijeron: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Perdieron la fe en el Hijo de Dios. Pero el Señor en su misericordia sabe que los seres humanos tendemos a ser muy inestables, que a veces el qué dirán, que a veces el cómo me está yendo, las apariencias alrededor nos hacen muy a menudo perder de vista del dador de la vida. Las cosas que vemos o que sentimos nos hacen perder de vista el propósito por el cual el Señor Jesús vino primero y segundo, por el cual va a venir. Por eso es importante que tú y yo mantengamos nuestra fe en Dios en cualquier situación. Repito, nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por situaciones vergonzosas o situaciones de dolor. Nadie quiere morir, nadie quiere estas cosas inestables que nos producen gozo por un momento y destrucción después. Queremos más seguridad, queremos más constancia, queremos una vida eterna, queremos una vida de placer, de gozo, de alegría constante. Ya no queremos más lo que mencionamos al principio: abandonos, dolor, enfermedad. ¿Ustedes creen que Job quería eso en su vida? Cuando estaba, diríamos, en la plenitud de la riqueza, de la alegría, tenía todo lo que un ser humano podría tener: familia, riqueza, amistad, popularidad, paz y su conciencia tranquila. Todo eso lo perdió, porque aun cuando perdió todo, su propia conciencia le hacía sentir que algo andaba mal con su vida. Pero recuperó esa falta de confianza porque él tenía la costumbre de antaño de adorar a Dios, de servirle, de adorarle. Entonces esa costumbre le ayudó para recordar que Dios es fiel. Eso fue lo que le mantuvo a él fiel hasta el fin. Y en su momento más difícil, cuando aparentemente lo había perdido todo, él se aferró a la promesa y dijo: yo sé que mi Redentor vive y que aún mi piel deshecha verán a Dios. Mis estimados, viene el día cuando tú y yo veremos a Dios cara a cara. Viene el día cuando ya no será solamente la fe o el espejo, ¿verdad?, que empañoso de la fe que a veces tenemos, sino que será una realidad. Pero para que esa realidad se cumpla en mí, se cumpla en ti, tenemos que practicar día con día esa fe. Aunque otros tambaleen, aunque otros se confundan, aunque otros se aparten, tú y yo tenemos que permanecer fieles a Dios y decir como Job: yo sé que mi Redentor vive. Tú y yo necesitamos dos cosas en este tiempo. Número uno, necesitamos fe, esa fe que vence al mundo. Por eso es que a esa fe hay que darle seguridad. La seguridad de que Jesús no está muerto, Él vive. La seguridad que
La historia, los registros sagrados declararon lo que sucedió y tenemos algo en que palpar, si queremos decirlo. Necesitamos la seguridad que experimentó Job. Esa seguridad experimentarla en nuestra vida y que tú y yo ya la hemos probado cuando oramos, cuando hablamos con Dios, cuando nos libró de algún peligro. Tenemos que manifestar esa seguridad y más que nada, la seguridad en sus promesas, en su palabra del Señor Jesús que dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga es mi deseo en esta mañana. Que mantengas ánimo, fuerza en su palabra. Oremos. Gracias, querido Dios, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Porque sabemos, Señor, que quedó escrito, que quedó registrado y que tú cumpliste cuando viniste a este mundo y viviste una vida ejemplar y te entregaste tu vida por nosotros. Y es cierto, te fuiste, pero tus promesas quedaron registradas para que yo tenga fe, para que mis hermanos que están pasando por un momento difícil tengan la confianza de que tú cumplirás tus promesas, así como las cumpliste en el pasado. Cumplirás y que vendrás un día y que si yo paso al descanso o que si estoy vivo, tú me llevarás contigo a morar contigo por toda la eternidad y entonces gozaremos de una vida eterna sin separarnos más, sin dolor más. Gracias. Ayúdanos a mantener esa fe que vence al mundo y nuestra confianza en ti sea firme. Gracias. En el nombre de Jesús lo imploramos y lo agradecemos. Amén. Muchas gracias por acompañarme. Que Dios me los bendiga. Que pasen un buen día.